Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar de nuevo frente a la cámara con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece fascinante, un tema que toca el corazón, la vida, y por supuesto, a nuestra querida Andercel. El título lo dice todo, ¿verdad? Andercel, el amor es suficiente. Descubre la verdad que te sorprenderá. Y es que, ¿quién no ama a Ande? Es una actriz increíble, una mujer con una belleza que deslumbra, pero más allá de eso, creo que todos admiramos su fuerza, su autenticidad y la manera en que enfrenta la vida. Y precisamente por eso, hoy vamos a explorar un aspecto muy íntimo y personal de ella, un aspecto que creo yo, a muchos les tocará la fibra sensible. Pero antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido interesante, chismes jugosos, análisis de personalidades y todo lo que les guste. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al grano. El amor es suficiente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Ande nos está queriendo transmitir? A lo largo de su vida, especialmente en su vida personal y profesional, Ande ha demostrado que el amor, en sus diferentes formas, es una fuerza poderosa. El amor propio, el amor a su familia, el amor a su trabajo y, por supuesto, el amor romántico. Y aquí viene la parte que les va a sorprender, porque no se trata solo de su historia romántica con Kerem Bürsin, que por cierto, fue una de las relaciones más queridas por los fans de las series turcas. Aunque si vamos a hablar de eso, no será el enfoque principal. Lo que quiero destacar es cómo Ande ha utilizado el amor como su principal herramienta para superar obstáculos, para crecer como persona y para inspirar a otros. Piensen en su trayectoria profesional. Ande comenzó muy joven con pequeños papeles y fue escalando poco a poco. Cada papel, cada proyecto, la llevó a aprender, a mejorar, a esforzarse. ¿Y qué la impulsaba? La pasión por su trabajo, el amor a la actuación, el deseo de superarse. Ese amor incondicional por su profesión la mantuvo firme en su camino, incluso cuando las críticas, los retos y la presión eran fuertes. Ahora, profundicemos un poco más en esa trayectoria. Recordemos sus inicios. Ande, con su innegable talento y belleza, no llegó a la cima de la noche a la mañana. Comenzó en roles secundarios, aprendiendo el oficio, empapándose del mundo de la actuación. Cada pequeño papel, cada prueba superada, cada casting exitoso, eran pasos que la acercaban a su sueño. Y cada uno de esos pasos estaba impulsado por una fuerza invisible, pero poderosa, el amor por la actuación. Ese amor, esa pasión, era la que la hacía levantarse temprano para los rodajes, la que la impulsaba a estudiar sus guiones, a ensayar sus diálogos, a meterse en la piel de sus personajes. Era la que la mantenía enfocada, incluso cuando las horas eran largas, el cansancio se hacía sentir y la presión del éxito la acechaba. Y es que en el mundo del espectáculo, las críticas y la presión son constantes. Siempre habrá alguien que cuestione tu trabajo, que critique tu apariencia, que ponga en duda tu talento. Pero para Ande el amor por su profesión era un escudo. Era lo que le permitía filtrar esas críticas, aprender de ellas y seguir adelante con la frente en alto. El amor a la actuación le daba la fortaleza para perseverar, para no rendirse ante los obstáculos. Le daba la confianza para creer en sí misma y en su capacidad para conquistar el mundo del entretenimiento. Y así, paso a paso, Ande fue construyendo su camino, demostrando que el amor, en este caso, el amor a su trabajo, es una fuerza que impulsa, que motiva y que te lleva a alcanzar tus metas. Y miren, el resultado está a la vista. Hoy Hande Erçel es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, con una proyección internacional que sigue creciendo. Y todo gracias a ese amor incondicional que siente por su profesión. Ahora hablemos de su relación con sus seres queridos. La familia de Hande es muy importante para ella. Siempre ha demostrado un cariño y un apoyo incondicional a sus padres, a su hermana Gamze y a todas las personas que la rodean. Y aquí viene un punto crucial. El apoyo y el amor que ha recibido de su familia ha sido fundamental para mantenerse fuerte en los momentos difíciles, para enfrentar los desafíos y para mantener la cabeza en alto. La familia, ese refugio incondicional.
La familia, ese pilar que nos sostiene en los momentos de tormenta. Para Ande, su familia ha sido y sigue siendo su mayor fortaleza. Desde sus padres, que siempre la han apoyado en sus sueños, hasta su hermana Gamze, con quien comparte una conexión especial, Ande ha encontrado en su familia el amor y el apoyo que necesitaba para afrontar los desafíos de la vida. En un mundo tan competitivo y exigente como el de la actuación, contar con una familia que te respalda incondicionalmente es un tesoro invaluable. Es tener un lugar seguro al que regresar, donde te reciben con los brazos abiertos, sin importar los éxitos o los fracasos. Es tener personas que creen en ti, que te animan a seguir adelante y que te recuerdan tu valía, incluso cuando tú mismo puedes llegar a dudar. El amor de la familia es un motor que impulsa, que da fuerzas, que te ayuda a superar los momentos más difíciles. Es un amor que te da la confianza para creer en ti mismo, para enfrentar los miedos y para salir adelante. Es un amor que te enseña a ser resiliente, a no rendirte y a mantener la esperanza. Y en el caso de Ande, este amor familiar ha sido fundamental en su desarrollo personal y profesional. Le ha dado la seguridad que necesita para explorar su talento, para asumir riesgos y para perseguir sus sueños. Le ha dado la fuerza para superar los obstáculos y para mantenerse fiel a sí misma. Le ha dado el apoyo que necesita para celebrar sus éxitos y para aprender de sus errores. Un ejemplo claro de esto fue el fallecimiento de su madre, Aylin Ercel. Fue un golpe durísimo para Ande. Perder a una madre es uno de los dolores más profundos que puede experimentar una persona. Pero, ¿cómo enfrentó esta tragedia? Con amor. Con el amor que le había dado su madre, con el amor de su familia y amigos. Y a pesar del dolor, Ande ha seguido adelante honrando la memoria de su madre y convirtiendo ese dolor en fuerza y en inspiración. La pérdida de un ser querido es una experiencia que cambia la vida para siempre. El dolor es inmenso, la tristeza abrumadora y la sensación de vacío constante. En el caso de Ande, la pérdida de su madre, Aylin Ercel, fue un golpe devastador. Una madre es un pilar fundamental en la vida de una persona, un refugio, un confidente, una fuente inagotable de amor y apoyo. Perder a una madre es como perder una parte de uno mismo. Pero, ¿cómo se enfrenta a un dolor tan profundo? Ande, con su fortaleza y resiliencia, encontró la respuesta en el amor. El amor que le había dado su madre, el amor que le brindaba su familia, el amor que recibía de sus amigos y el amor que sentía por su profesión. Fue ese amor en todas sus formas el que la ayudó a superar la tristeza, a honrar la memoria de su madre y a seguir adelante con su vida. El amor propio, ese amor incondicional hacia uno mismo, le dio la fuerza para levantarse cada día, para seguir adelante con sus proyectos, para no dejarse vencer por el dolor. El amor de su familia, ese abrazo constante, ese apoyo incondicional, le brindó el consuelo que necesitaba para sanar sus heridas. El amor de sus amigos, esa red de apoyo, esa compañía en los momentos difíciles, le ayudó a sentirse menos sola. Y por supuesto el amor que sentía por su madre, ese amor eterno, ese vínculo indestructible, le dio la inspiración para honrar su memoria. Ande decidió convertir el dolor en fuerza, en motivación, en un impulso para seguir adelante con su vida, para alcanzar sus metas y para demostrarle al mundo el legado de amor que su madre le había dejado. Y es que a pesar del dolor, Ande ha seguido adelante. Ha seguido trabajando, ha seguido creciendo, ha seguido amando. Ha seguido honrando la memoria de su madre a través de su trabajo, de su compromiso con causas sociales y de su forma de ser. Ha convertido el dolor en una fuente de inspiración, demostrando que el amor es más fuerte que la muerte. Y sí, como les prometí, también hablaremos de su relación con Kerem Bürsin. La química entre ellos en la serie Love is in the Air era innegable. La conexión que tenían en pantalla se trasladó a la vida real. Y aunque su relación fue corta, es imposible negar que hubo amor. Un amor que, al parecer, fue muy intenso y que dejó una huella en ambos. El amor romántico, esa chispa que enciende el corazón, esa conexión que te hace sentir vivo. La relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, nacida en el set de Love is in the Air, fue una de las más comentadas y queridas por los fans de las series turcas. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable y el romance irresistible. La serie, que nos regaló momentos inolvidables, fue el escenario donde Cupido lanzó sus flechas. La magia de la ficción se trasladó a la vida real, y Ande y Kerem se enamoraron. Su relación, aunque breve, fue intensa y dejó una huella imborrable en ambos.
Es importante recordar que el amor romántico en todas sus formas es una experiencia enriquecedora. Es una oportunidad para aprender, para crecer y para compartir la vida con alguien más. Aunque una relación termine, el amor vivido deja un legado, un aprendizaje, una experiencia que nos transforma. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue una etapa importante en sus vidas. Se conocieron, se enamoraron, compartieron momentos inolvidables y crecieron juntos. Aunque su camino se separó, el amor que sintieron fue real, genuino y dejó una marca en sus corazones. Lo importante aquí es entender que independientemente de cómo terminó esa relación, el amor que sintieron fue real. Fue una experiencia que los enriqueció, que los hizo crecer y que les dejó valiosas lecciones. Y es que incluso cuando una relación romántica llega a su fin, el amor no desaparece por completo. Queda el recuerdo, el aprendizaje y la oportunidad de amar de nuevo, de una manera más madura y consciente. El amor en todas sus formas nos enseña lecciones valiosas. Nos enseña a ser pacientes, a ser comprensivos, a comunicarnos, a perdonar y a valorar lo que tenemos. Nos enseña a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Y aunque una relación termine, esas lecciones quedan grabadas en nuestra memoria y nos acompañan en el camino de la vida. Volviendo al título, el amor es suficiente. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que aunque la vida nos presente desafíos, aunque tengamos momentos de tristeza, de frustración o de incertidumbre, el amor puede ser nuestra mayor fortaleza. El amor propio nos da la confianza para creer en nosotros mismos. El amor a nuestra familia y amigos nos da el apoyo que necesitamos. El amor a nuestro trabajo nos da la motivación para seguir adelante. Y el amor romántico nos da la alegría y la felicidad de compartir nuestra vida con alguien más. El amor es suficiente. Una frase que encierra una profunda verdad. Una frase que nos recuerda que a pesar de los desafíos y las dificultades de la vida, el amor es la fuerza que nos impulsa, que nos protege y que nos hace más fuertes. El amor propio, ese amor incondicional hacia uno mismo, es la base de todo. Es la confianza en nuestras capacidades, la aceptación de nuestras imperfecciones, el respeto por nuestros sueños y la valentía para perseguirlos. Cuando nos amamos a nosotros mismos, somos capaces de enfrentar cualquier obstáculo, de superar cualquier adversidad y de vivir una vida plena y feliz. El amor a nuestra familia y amigos es un refugio, un apoyo, una fuente inagotable de cariño y consuelo. Son las personas que nos conocen, que nos aceptan tal como somos y que nos brindan su apoyo incondicional. Son las personas que celebran nuestros éxitos y que nos ayudan a levantarnos cuando caemos. El amor a nuestro trabajo, a nuestra pasión, es la motivación que nos impulsa a seguir adelante, a dar lo mejor de nosotros mismos y a alcanzar nuestras metas. Es la alegría de hacer lo que amamos, de sentirnos realizados y de contribuir al mundo con nuestro talento. Y el amor romántico, esa conexión especial con otra persona, es la alegría de compartir la vida, de construir un futuro juntos y de disfrutar de la compañía de alguien a quien amamos. Es la felicidad de encontrar a alguien que nos complemente, que nos entienda y que nos haga sentir vivos. Hande con su ejemplo nos demuestra que el amor es un ingrediente esencial para una vida plena. No importa la adversidad, el amor siempre estará ahí, en una u otra forma, para guiarnos, para protegernos y para hacernos más fuertes. Y aquí viene la parte que les va a sorprender aún más. ¿Cuál es la verdad que les va a sorprender? La verdad es que Hande no solo habla de amor, sino que también lo practica. La manera en que se relaciona con sus fans, su compromiso con causas sociales, su dedicación a su trabajo. Todo eso refleja una actitud de amor hacia la vida y hacia los demás. Hande con su ejemplo nos enseña que el amor no es solo una palabra, sino una actitud, una forma de ser. La manera en que se relaciona con sus fans, su compromiso con causas sociales, su dedicación a su trabajo, todo eso refleja una actitud de amor hacia la vida y hacia los demás. La forma en que Hande interactúa con sus fans es admirable. Siempre se muestra cercana, amable y agradecida por el cariño que recibe. Se toma el tiempo de responder a sus mensajes, de compartir momentos especiales y de demostrarles que son importantes para ella. Esa conexión genuina, esa cercanía, es una muestra de amor y respeto hacia sus seguidores. Su compromiso con causas sociales es otro ejemplo de su actitud de amor hacia los demás. Hande utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes, para apoyar a organizaciones benéficas y para ayudar a quienes lo necesitan.
Su compromiso con la sociedad, su empatía y su generosidad son una muestra de su amor por el prójimo. Su dedicación a su trabajo es otro reflejo de su amor. Ande se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto, por crecer como actriz y por ofrecer a sus fans un trabajo de calidad. Su pasión, su compromiso y su profesionalismo son una muestra de su amor por su profesión. Ande es una persona que se preocupa por el mundo que la rodea. Apoya causas benéficas, utiliza su influencia para crear conciencia sobre temas importantes y siempre está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Y esa generosidad, esa empatía, es una muestra más de que el amor es su motor. El amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa a Ande. Es lo que le da la fuerza para enfrentar los desafíos, la motivación para seguir adelante y la alegría de vivir. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas, a amar más y a vivir una vida plena y feliz. Y ahora, hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué le depara a Ande? ¿Qué proyectos tiene en mente? Bueno, por lo que sabemos, está trabajando en nuevos proyectos profesionales, explorando nuevas facetas como actriz y siguiendo adelante con su carrera. Pero más allá de los proyectos profesionales, lo que realmente le importa a Ande es ser feliz, estar rodeada de sus seres queridos y vivir la vida al máximo. Y eso, para mí, es lo más importante. El futuro, un lienzo en blanco lleno de posibilidades. ¿Qué le depara a Ande? Nuevos proyectos profesionales, nuevos retos, nuevas experiencias. Pero más allá de los éxitos y los reconocimientos, lo que realmente importa es su felicidad, su bienestar y su conexión con sus seres queridos. Ande, con su talento, su carisma y su perseverancia, tiene un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Pero más allá de los proyectos y las metas profesionales, lo que realmente la impulsa es su deseo de ser feliz, de disfrutar de la vida y de compartirla con las personas que ama. Encontrar el equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal es uno de los mayores desafíos de la vida. Ande, con su ejemplo, nos demuestra que es posible alcanzar ese equilibrio, que es posible vivir una vida plena y feliz, sin importar los obstáculos que se presenten. Y es que al final del día, lo más importante es estar rodeado de amor, de personas que te quieran y te apoyen, de vivir cada día con alegría y gratitud, y de aprovechar al máximo cada momento. Así que, en resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que Ande Ercel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer fuerte, talentosa y llena de amor. El amor es su principal herramienta, su mayor fortaleza y su fuente de inspiración. A través de su ejemplo, nos enseña que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo y para vivir una vida plena y feliz. Hemos aprendido que Ande Ercel es una inspiración, una mujer que nos demuestra que el amor, en todas sus formas, es la fuerza que nos impulsa a vivir una vida plena y feliz. Su ejemplo nos inspira a amar más, a ser más compasivos, a ser más agradecidos y a valorar cada momento de nuestra vida. Nos enseña que el amor propio, el amor a la familia, el amor al trabajo y el amor romántico son ingredientes esenciales para una vida plena y feliz. Ande nos ha demostrado que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor siempre está ahí, para guiarnos, para protegernos y para hacernos más fuertes. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya inspirado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre Ande y sobre el amor en su vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. No duden en compartir sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que admiran a Ande Ercel. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre es suficiente. Hasta la próxima.